El mejor compañero de todos los que hacen radio. Sí, ¿no? por supuesto, el mate que no puede faltar junto con el micrófono siempre y una buena charla, por Es supuesto. muy simple para participar, 341-377-2677, te mandas tu nombre, los últimos 3 números del documento y ya estás participando por el premio de Sensibilizados. Nosotros ahora sí, ya acomodamos con todos los anuncios parroquiales sobre la mesa y lo vamos a saludar a él, al especializado en América Latina, el gran periodista, el señor Damián Espíndola. Hola Dami, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos y todas. ¿Cómo andan por ahí? Todo bien, por suerte. Imagino que también estarás expectante al sorteo Playadito, porque vos también ingresás a jugar, así que tranqui, ¿eh? Sí, por supuesto. Vamos a estar ahí atentos al sorteo, ni hablar. Buenísimo. Vamos a hablar hoy una historia que es muy interesante. Estuve leyendo el informe anoche cuando me acosté. Recuerdo que me llegó en la madrugada el informe, lo leí, me encantó y además está buenísimo porque se puede linkear de alguna manera, si se quiere, con lo que fue la columna de la semana anterior. Eso está buenísimo. Sí, exactamente. Vamos a seguir hablando, informando un poco sobre lo que es la cultura afro-costarricense en este caso. Como bien decías vos, Maxi, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que es la música del calipso. Sí. Y bueno, como decía, vamos a seguir ampliando un poco esta información, ya que durante todo el mes de agosto en Costa Rica se lleva a cabo, más precisamente en la provincia de Limón, esta provincia del Caribe, se lleva a cabo la celebración del mes de la persona negra y la cultura afro-costarricense. Toda esta celebración, que se da en todo el mes de agosto a través de actividades, culmina el 31 de agosto con precisamente el Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense en la provincia de Limón, en la ciudad de Limón más precisamente, que se realiza con un gran desfile más conocido como el Grand Parade. Mirá, así que toda esta celebración finaliza con este desfile. Háblame un poquito antes de ingresar ya en el informe. Limón, si nos tenemos que basar en todo lo que tiene que ver con esa ciudad, con las imágenes, ¿cómo es a nivel paisajes? ¿De qué manera la gente vive allá, no? Obviamente también está buenísimo saber cómo es la economía en aquel lugar, si viven del turismo, de otro tipo de cuestiones. Sí, Limón, la provincia de Limón es bastante amplia. Por lo general en Costa Rica las provincias son bastante grandes a relacionar lo que es su territorio, ¿verdad? Pero bueno, la provincia de Limón ocupa casi toda la parte caribeña y bueno, está la ciudad de Limón como la ciudad capital, que es más ciudad, más englomerado, en donde se llevan a cabo mayores actividades, y luego está repartido en varias ciudades más pequeñas o poblados tal vez, como lo es Cahuita, en donde yo tuve la oportunidad de vivir, que es donde estábamos hablando la semana pasada. Sí. Y bueno, pero el calor de la gente es bien caribeño, Sí. eso no hay que dudarlo. En cualquier punto de esa Caribe. provincia. Sí, exactamente. Es totalmente el Caribe, se siente el Caribe a pleno allí en toda esa provincia. Y bueno, precisamente en lo que hablábamos, la mayoría de sus habitantes son afrodescendientes afrocaribeños. Bien, ahora sí, retornamos a nuestro informe inicial, vamos con eso. Bien, bueno, como les decía, se toma en conmemoración esta fecha del 31 de agosto, ya que aplica hacia lo que es el reconocimiento a la primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros, que se lleva a cabo el 31 de agosto de 1920 en New York, en el Madison Square Garden. Y bueno, que estas discusiones dan como resultado que se promulgue la Declaración sobre los Derechos de los Negros o de la Persona Negra, ¿sí? Wow. Esto no es algo que históricamente es muy importante, que se abra el Madison Square Garden con todas las cuestiones de discriminación racial que hubo históricamente y que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Es un hito que vale la pena que quede marcado en los libros de historia con el nombre que se le dio. Exactamente, sí, sin ni hablar, totalmente. Más la connotación que tiene es muy grande. Y bueno, precisamente esta convención se da en el Madison Square Garden, en Nueva York, en Estados Unidos, con todo lo que implica, ¿verdad?, en esa época, y trasladado ahora también. Y bueno, hay que mencionar sin dudas al gran gestor de este movimiento, que fue Marcus Garvey, Sí. que es un jamaiquino, un escritor, que periodista también, que fue el impulsor, como decíamos, en todo este movimiento de concientizar a toda la cultura afro sobre sus derechos y sobre el racismo que se estaba implicando sobre ellos, ¿verdad? Y esto lo trasladó en todo el continente. Bien, me encanta conocer un poco de esta historia porque es muy fuerte y hasta el día de hoy continúa muy latente. Volvemos a lo que sucede aquí en el mes de agosto. Perfecto. Bueno, como le decíamos, en el mes de agosto, en toda la provincia de Limón, en Costa Rica,
se lleva a cabo en estas celebraciones. Hay muchísimas actividades, dentro de ellas se van a poder ver danza, exposiciones de arte, la gastronomía, por supuesto, la música y, como lo mencionábamos, un gran desfile en donde se da a conocer todo ese colorido de la cultura a través de sus vestimentas, por ejemplo. En principal tiene como objetivo que se reconozca el gran aporte de la cultura afro-costarricense hacia todo el país, como lo han hecho las demás etnias, ¿sí? Excelente. Para hacer una pequeña mención, que no es de menos, como lo es en todo el continente, en todo el mundo, por así decirlo, la verdad que es en todo el mundo, que la discriminación hacia las personas afrodescendientes es muy grande y bueno, en este caso no se queda atrás. Por eso es que en Limón se concentra la mayoría de estas personas y hay que tener en cuenta que aquí se hace la celebración y es por eso que se necesita que salga de ahí ese aporte hacia la cultura costarricense, ¿sí? Excelente. Bien, yo ahora les invito a que escuchemos a la doctora en historia Carmen Hutchison Miller, Bien, que nos va a explicar un poco lo que significa esta celebración y a qué apunta. excelente, la escuchamos. Es un mes en donde el enfoque está sobre la comunidad afrodescendiente. Para mí, como mujer afrodescendiente, es muy importante porque, como saben, nosotros somos minoría numérica, no culturalmente, pero numérica. Estamos muy invisibilizados dentro de nuestra sociedad. A pesar de los avances y los cambios en las leyes y situaciones como esas, los discursos hegemónicos todavía no nos ven como parte esencial. Muy claro esto que nos explica Carmen aquí, que siguen, a pesar de todos los avances, de toda la parafernalia histórica que se ha hecho con respecto a esta situación, siguen invisibilizados en los discursos hegemónicos. Fuerte igual el comentario, es muy fuerte, pero obviamente también nos sirve para entender qué es lo que está sucediendo en Centroamérica. Exactamente, sí, es así como lo decía Carmen, más clarito imposible. Bueno, para continuar con este evento, les comento, como les decía, el 31 de agosto es cuando finalizan todas las actividades en la provincia de Limón y precisamente ese día se realiza un gran desfile que atraviesa las calles principales y las avenidas de la ciudad de Limón, que sí, es definido como el Grand Parade, ¿sí? Es el gran desfile en donde les comentaba, esto lleva más de 20 años y una de sus mayores características es el despliegue magnífico de las vestimentas, porque son muy coloridas. Y bueno, acá nuevamente, como decíamos, el que no tiene la oportunidad de estar viendo ahora la plataforma audiovisual, que solamente lo está escuchando, puede dirigirse luego a ver las imágenes a través de YouTube que estamos publicando, que van a ver el colorido de las vestimentas, que es magnífico, es realmente llamativo. Y además recontra artesanal, me encanta eso, es un toque súper artesanal y hasta distintivo, porque también nos puede llegar a remontar a lo que es el famoso carnaval carioca. Sin embargo, acá se ve algo similar, pero en algunos puntos se llega a diferenciar, sobre todo por este estilo artesanal tan llamativo. Sí, exactamente, es muy llamativo, es artesanal, como vos lo decías, Maxi, y bueno, yo en la entrevista ahora vamos a escuchar a Carmen, que nos va a contar un poco sobre este tipo de vestimentas y a lo que genera esto, ¿no? Pero en la entrevista, cuando yo se la hacía, también le mencionaba un poco sobre las vestimentas que utilizan en unas celebraciones en Cuba, y también ella me hacía una mención acerca de los carnavales cariocas también, y bueno, está todo conectado, ¿verdad? Son todos hijos de la gran África. Increíble. Y bueno, a esto, como le decías, vamos a escucharlas a Carmen, que nos va a comentar sobre esto. Excelente, la escuchamos nuevamente. Con respecto al Grand Parade, estos grupos, ellos hacen una investigación, ya sea en el Caribe, como ya le comenté, que hay que se está dando ese acercamiento con el Caribe, ellos especialmente en Trinidad, porque Trinidad es donde se inició eso de los carnavales desde el periodo de la esclavitud, y hacen sus conexiones o empiezan a investigar otra vez la tecnología, ¿verdad? Van en Google, ahora hay mucha información ahí, y ellos ya, digamos, el parade termina el 31 y ellos empiezan, digamos, el siguiente mes a pensar qué es lo que van a vestir para el siguiente año, y empiezan a estudiar ese grupo africano. Nos está ayudando a nosotros también a tener ese conocimiento de África que no nos dan los textos escolares.
Esto es importante también porque nos deja entrever que nada está librado al azar dentro de esta manifestación artística y cultural tan interesante que sucede en Costa Rica. Algo que mencionaba ella, una vez que finaliza toda esta gran festividad, se toman unos días de descanso y nuevamente ya empiezan a investigar a otros grupos y a otras etnias de África para poder llevarlo a este gran desfile. Es impresionante el gran laburo y gran despliegue, Dami. Sí, exactamente, es un laburo terrible lo que llevan a cabo, porque como dice ella, se van preparando, van buscando, van indagando en la historia de todos los pueblos africanos para poder reproducirlo justamente en este día. Vale aclarar también que, por ejemplo, en Puerto Viejo se lleva a cabo otro desfile, que es el Wolowa Parade, sí. y también, bueno, forman parte de estos desfiles y también llevan su vestimenta allí, no solamente en el Grand Parade, pero bueno, esta es la festividad principal, ¿no? Hablando de esta festividad, nuevamente recalcarle a la gente que se realiza y se genera para concientizar al pueblo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Yo tengo una duda en respecto a eso, Dami. ¿Cualquiera puede participar? Vemos familias enteras, como comentabas vos, en la confección de los vestuarios también, de todo lo que se ve en ese gran despliegue. ¿Es una práctica, un desfile abierto? Es un desfile abierto para las organizaciones que están vinculados con las culturas afrodescendientes, afrocaribeñas. El comité, ella me comentaba también, Carmen, que el comité es muy riguroso, muy estricto en cuanto a esto, y también así como a lo que se llega a ejecutar, también las carrozas que utilizan, hay varias carrozas que se utilizan bien decoradas, y bueno, eso está todo regido por el comité organizador, que como les decía, se encarga de ver rigurosamente que nada se le escape. La verdad que es una puesta en escena increíble. Es impresionante. Dami, vamos a continuar, dale. Bien. Como les decía, celebramos en este mes en Costa Rica, en la provincia de Limón, la cultura afro-costarricense. El principal objetivo de concientizar a los pueblos, a las familias, juventudes, educadores, hasta a los mismos organizadores que participan en el festival, de la importancia del rescate y de las prácticas de estos valores, ¿sí? Claro. Porque hoy en día tenemos que vivir una realidad que es que a través de toda esta impronta occidental, tal vez los valores en cuanto a los que son nuestros antepasados, nuestras costumbres, se van perdiendo. Como se lleva a cabo este festival es para justamente eso, que estos valores no se pierdan en las juventudes cercanas, ¿sí? Como les decía, uno de los valores que podemos rescatar, o uno más o menos de los que mayor me interesa a mí, tal vez por ser periodista, es el tema de la lengua, de las expresiones, de las palabras, el dialecto, ¿sí? Podemos hablar de un montón de valores, desde la comida, la danza, la música, como lo decíamos, pero en este caso quiero tomar el tema del idioma, que bueno, es muy característico allí en la provincia del Limón. Como bien sabemos y como hemos hablado en el informe anterior, la lengua de Limón es distinta, es un inglés enriquecido, por así decirlo de una forma. Y bueno, a través de las colonizaciones y de las postcolonizaciones, de los procesos después de la colonización, la lengua española se nos ha impuesto aquí en el continente latinoamericano. Esto no es una excepción para la cultura afro-costarricense, afrocaribeña. Claro. Yo quiero que escuchemos ahora a la doctora en historia Diana Señor Angulo, que nos va a contar un poco de esto que veníamos hablando. Dale, la escuchamos. Lo que se sorprenden es que dicen que es un inglés no antiguo, pero sí es una base de lo que se hablaba antes. O sea, como que ha tenido su propia dinámica, no me gusta hablar de evolución, ha tenido su propia dinámica y enriquecimiento, como bien lo decís, porque el inglés de Limón utiliza palabras en español. Ese sincretismo lingüístico en este caso, donde ya se van uniendo, se van dando esas fusiones riquísimas de la lengua y que es muy interesante, aunque bueno, las bases académicas han sido las mismas, los maestros de inglés, las escuelas de inglés que fueron fundamentales en ese proceso de producción educativa, traían la documentación de Jamaica y a su vez, digamos, tenían esta conexión con Gran Bretaña. Entonces al final, digamos, somos de la misma, somos un mismo tronco con diferentes raíces y ahí es importantísimo y es muy rico ver esa diversidad a la hora de hablar. Bien, acá mencionaba obviamente la diversidad de idiomas, hasta de culturas, ¿no?, que se ven cruzar dentro de las instituciones educativas. Súper interesante lo que planteaba aquí esta historiadora Diana Señor Angulo. Dami, vamos a continuar. Me encantó lo que comentaba ella.
Sí, exactamente, es muy muy interesante, la verdad. Bueno, como les decía, es algo muy llamativo que siempre me llama la atención esto de las palabras, Claro. de los dialectos, de los idiomas, y bueno, encontrarlo en esta parte también es muy llamativo. Y además cómo va mutando, ¿no? El lenguaje. Bueno, hoy en día está muy latente esta discusión del lenguaje inclusivo y de todas las transformaciones, ¿no?, que aparecieron y las mutaciones, que también es muy interesante trabajarlo quizás en otro contexto y en otro momento. Sin embargo, en todos lados, sobre todo en América Latina, se puede ver y dejar entrever cómo va mutando el lenguaje a raíz de estas construcciones y también cómo convergen distintas culturas de distintos países y distintos continentes. Bueno, es impresionante, por eso yo me entusiasmo y sigo hablando. Sí, totalmente. Bueno, es como siempre digo, el idioma es una construcción cultural y asimismo se va construyendo día a día en todo el proceso histórico, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, para seguir un poco en tema, Dale. aclaramos obviamente que hoy en día la cultura afrodescendiente ya en general está muy arraigada fuertemente en toda Latinoamérica, ¿verdad? Ujú. A través de los procesos migratorios en un principio de los cuales hemos hablado, en un principio a través de la mano de obra esclava, luego con esta promesa de contratación, de juntar plata y luego volver a su tierra natal con algo de plata para poder vivir allí. La situación actual de la cultura afrodescendiente sigue siendo muy dura, o sea, durante muchos años han tenido que luchar sobre sus derechos y que los valoren como personas porque, bueno, no lo eran y lamentablemente en muchos casos no lo siguen siendo. Vemos el caso de lo que ha pasado en Estados Unidos hace muy pronto y cómo se da en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Bien. En este caso, quiero que escuchemos para finalizar el audio de Diana nuevamente, que nos va a contar acerca de este panorama, en este caso laboral, para una mujer afro-costarricense hoy en día. Bien, dale, la escuchamos. Nuestro país tiene cuotas en algunos espacios, digamos, cuotas que si los vamos a ver en la práctica, y si por ejemplo lo vemos en términos políticos, dentro de las cuotas para la participación de las mujeres, en este momento tenemos solo 2 representantes afro, la vicepresidenta de la República y una ministra. Después de ahí, si vamos un poco más abajo en los escalafones de la representación política, pues la cosa se diluye más, hay hombres, pero las mujeres estamos bastante subrepresentadas. Y eso habla justamente de que, bueno, hay que digamos, posibilitar otro tipo de medidas que nos permitan tener más visibilidad, más participación, más allá de lo que teóricamente, digamos, a nivel legal se trata de favorecer. Poniendo ese tipo de ejemplos, es evidente que hace falta algún tipo de ajuste para tener una mejor representación, porque no es que no haya personas preparadas, en este caso mujeres, las hay, pero no llegan a esos espacios básicamente porque se llenan los espacios con otras, se le da prioridad a otras y ahí es donde se pierde esa posibilidad de tener una mayor representación. En el terreno de lo legal, obviamente, no alcanza lo que tenemos aquí fijo, lo que se viene manejando hasta el día de hoy, sobre todo en esa zona del continente. No deja de ser muy fuerte, a pesar de ser muy atrapante, sí, muy entretenido, muy interesante, es fuerte parte de este testimonio, además de la actualidad, ¿no?, de la cultura afro-costarricense en Latinoamérica. Gran trabajo, Damián, gran trabajo. Obviamente se dibujó por cuestiones tecnológicas, sí, pero bueno, va a salir entero en YouTube. Va a salir después. entero, quédense tranquilos. La verdad que me encantó y obviamente para darle a modo de cierre alguna quizás conclusión general de todo esto, Dami. Bien, bueno, como decíamos, en cuanto a lo que es el festejo afro-costarricense, es un festejo muy bonito, muy hermoso, refleja la cultura que tienen allí en esa provincia de Limón tan llamativa, tan hermosa, que me ha acogido durante muchos años y bueno, y la llevo muy presente. Luego, en lo que son valores, en la discriminación en cuanto a sus valores afrodescendientes, es muy duro verlo todavía. Allí en Costa Rica, por ejemplo, en este caso, que es donde me tocó más cercano vivirlo. Uh-huh. Y bueno, en una parte de la entrevista que tenía con Diana también me comentaba eso, que hay que seguir en esta puja, hay que seguir con estos desafíos para que se los reconozca tal y como son y sus aportes que le han brindado a la cultura afro-costarricense, mejor dicho, al país Costa Rica.
Dami, muchísimas gracias por todo el trabajo. Sabemos que durante toda la semana estás entrevistando gente, recolectando datos, imágenes. Es muy bueno el trabajo que venís realizando. Felicitarte, mandarte un abrazo grande y obviamente te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, un abrazo y saludo para todos y todas. Chao, Dami. Abrazo gigante, Abrazo Dami. gigante, ¿eh?